A esta charla. Robert Valencia es analista político, es periodista colombiano en Nueva York, es miembro de la plataforma periodística para las Américas, está con nosotros, nos ayuda a entender un poco más. Robert, bienvenido. Buenos días, Pablo y María Teresa, un placer estar con ustedes y un saludo a la teleaudiencia en Colombia. Claro que sí, Robert, estamos tratando de entender, tratando de darle elementos a nuestros usuarios del por qué la indignación nacional en Estados Unidos. ¿Qué quisiera usted aportar? Bueno, evidentemente la indignación que se ha generado en Estados Unidos ha sido por el accionar y por la falta de control que ha existido sobre ICE, que muchos lo catalogan como una fuerza paramilitar a nivel federal. Además de lo que ustedes han dicho, estamos viendo que también ICE ha disminuido los niveles o por lo menos los estándares de entrenamiento, y esto es algo que ya se venía a venir desde hace muchos meses, con incentivos de hasta $60,000 de bonos, incitando o invitando incluso a miembros de la fuerza policial a nivel local alrededor del país para unirse a ICE, y en donde no hay un límite de edad prácticamente, ni experiencia tampoco, para unirse a las fuerzas de ICE. Y esto es claramente documentado en la forma en la que estas personas no solamente han llevado operaciones en Minnesota, sino que también las han llevado en otras ciudades como Chicago, Los Ángeles y Nueva Orleans, en donde no hay un entrenamiento, donde no hay un estándar de disuasión a la hora de algún tipo de manifestación. Y lo que estamos viendo es no solamente la muerte de 2 personas, cuyas muertes fueron documentadas por personas, por usuarios, por transeúntes, sino que también resultó en un ciudadano venezolano herido en una pierna también en Minnesota. Y agrego un punto más. Esto también tiene tintes políticos, porque incluso la fiscal general, Pam Bondi, le pidió a Minnesota un tipo de trueque, un quid pro quo, diciendo que ellos retirarían las fuerzas o las tropas de ICE a menos de que ellos les entreguen un listado de votantes en ese estado, lo cual también me lleva a otro hecho que ocurrió esta semana, no menos escandaloso, que fue el hecho de que tropas del FBI irrumpieron en el condado de Fulton, en Georgia, tratando de averiguar si en la visión del presidente hubo fraude de votos en el 2020. O sea que todo esto indica, según lo que vemos por las acciones, es que no solamente se está utilizando a los migrantes como chivo expiatorio, sino que también están tratando de entrar en los listados de los votantes en distintos estados, porque el presidente sabe y su administración sabe que llegado el caso que pierdan las elecciones de término medio en noviembre, muy posiblemente el presidente enfrente nuevamente cargos de impeachment o moción de censura. Entonces, esto tiene una ramificación más allá de simplemente arrestar a personas o de tratar de imponer el orden, entre comillas, sino que todo esto a todas luces podríamos dar a entender que se quiere influir en las elecciones de noviembre del 2026. Sí. Robert, hablando de esas elecciones, es importante entender que el Partido Republicano está a muy poca diferencia de los demócratas en el Congreso, y por eso es tan importante tratar de ganar las elecciones para evitar, como bien lo decías, el impeachment, esos juicios políticos que le hacen al presidente de Estados Unidos. Pero para llegar a eso tiene que haber algo de paz en estos temas. Por ejemplo, la salida de Kristi Noem podría ser una solución, algo que le permita negociar con los demócratas o que le permita verse mejor frente a esas elecciones. Kristi Noem, la persona que dirige Homeland Security, que está a cargo de estas fuerzas que llamabas paramilitares. Sí, bueno, lo llaman obviamente las personas que han criticado las acciones de ICE. A ver, de hecho, esta semana se ha hablado, como ustedes saben, se ha estado negociando un paquete de presupuesto a nivel federal con el fin de evitar lo que aquí en Estados Unidos se conoce como el shutdown o el cierre de gobierno. Si bien los demócratas y los republicanos llegaron a un acuerdo el día de ayer, nuevamente se pone sobre la mesa el hecho de que el Departamento de Seguridad Nacional no ha puesto un freno a las acciones de ICE. Lo que se está tratando de negociar, más o menos dirigido a la pregunta que tú me formulas, María Teresa, es que ICE, por ejemplo, tiene que, en este sentido, comprometerse a utilizar cámaras corporales, el de utilizar o de mejorar sus estándares de seguridad o de aplicación de la fuerza. Es decir, se está tratando de negociar, incluso se habla ya de que no haya una financiación
más allá de lo que ya ellos obtuvieron el año pasado, que fueron 70.000 millones de dólares, y con este paquete de presupuesto que se aprobó el día de ayer, son 10.000 millones más. Sin embargo, los demócratas están pidiendo, principalmente Bernie Sanders, que es uno de los demócratas más liberales del Senado, bueno, del Congreso también, donde se habla de una desfinanciación de ICE, o por lo menos tener una veeduría en cómo se está gastando ese dinero frente a las acciones que hemos estado viendo. No solamente son los asesinatos que hemos visto en cámara, sino también la forma en la que muchas personas bajo custodia de ICE están viviendo en una situación precaria. De hecho, un ciudadano cubano en un centro de detención en Texas falleció, y ese caso fue catalogado de homicidio. Entonces, los demócratas en ese sentido muestran preocupación porque ICE básicamente está actuando, incluso en palabras del mismo Stephen Miller, que es el asesor y principal arquitecto de todo este embrollo migratorio en Estados Unidos, donde le da un aire de impunidad a ICE. Entonces, lo que se está tratando de hacer, si es que lo vamos a determinar como si fuera un acto de paz de cara a las elecciones, es qué tipo digamos, de salvaguardias tiene que existir para que ICE no cometa estos hechos, pero que tampoco agreda a ciudadanos estadounidenses que incluso están cayendo en estas redadas. Frente a ese tema de cómo se encuentran las personas, hubo una denuncia frente al tema del papá de Liam Conejo y de Liam Conejo, porque habló la mamá en Telemundo y dijo que ellos están aterrorizados y que están en pésimas condiciones, según lo que dicen precisamente los familiares. Volvamos, por favor, producción de Noticias Caracol en Vivo, a poner esa imagen que estábamos viendo, María Teresa. ¿Esta imagen a qué corresponde? Pablo, esto es un tema interesante. Estábamos viendo la imagen de un ciudadano que patea una camioneta de ICE y le rompe una de las luces y luego es agredido por los agentes de ICE. Este ciudadano, les cuento, hay 3 razones para las que ICE puede arrestar a alguien. Uno, está indocumentado, no tiene papeles en Estados Unidos. Alguien, y acá esta es la imagen interesante, alguien que se mete dentro de entre la gente de ICE y los migrantes, alguien que trata de impedir el arresto. Ahí no importa que sea americano, que sea legal o que sea ilegal, dentro de la lógica de ICE, recordemos que fue creado después del 11 de septiembre, hace más de 25 años, dentro de esa lógica ellos pueden arrestar a cualquier persona que interfiera con los arrestos o les impida cumplir bien su labor. Y eso es un poco lo que estamos viendo, que parece que cada vez más ICE está yéndose en contra de los propios americanos en casos como esta imagen, y eso lo que hace es generar más resentimiento y más violencia. No le están desescalando el tema. Tengo una pregunta para los dos. Voy a arrancar con María Teresa y luego con Robert. María Teresa, la presión internacional, las protestas en Italia, el tema precisamente de lo que está pasando en el país, ¿hace que de pronto pueda haber alguna decisión importante por parte de Donald Trump? Yo creo que la presión tiene que venir más, como nos explicaba Robert, de lo interno, de los demócratas, de esa ley de presupuesto que es clave, aprobada en un 75%, dejando por fuera todos los temas de migración. El tema extranjero, por ejemplo, Italia, los Juegos Olímpicos de invierno que van a estar los atletas americanos custodiados por ICE, no es la primera vez. ICE los custodió en París a los atletas americanos. No hay suficiente gente en el servicio secreto y demás para custodiarlos a todos, por eso utilizan a ICE. Lo que pasa es que el desprestigio esta vez de ICE es tan grande que la gente no los quiere. Pero al presidente Trump hay que llegarle con lo que él le gusta negociar. Y hemos visto que los aliados europeos en este momento están como en un segundo plano. Sería más interesante verlo por el lado del presupuesto, como nos explicaban. Con los demócratas. Y ahí esa misma pregunta para Robert. Robert, porque además fueron apartados, por ejemplo, de los cargos las personas, los policías, los uniformados justamente implicados en estos hechos. Quisiera preguntarle si esta presión sí puede llevar a un cambio. Si me permiten un momento hacer una aclaración luego de que ustedes trataron de explicar o de describir lo que acabamos de ver en ese video, donde es Alex Preti, precisamente la persona que golpea en uno de los faros del carro de ICE y que lo rompe. Eso fue días antes, por lo menos unos 11, ahí lo están viendo ustedes en cámara. Eso ocurrió hace aproximadamente 11 días antes de su deceso. Ahora, me parece que es un punto importante aquí aclarar que si bien sí es cierto que los ciudadanos no pueden interferir en las operaciones policiales, vamos a ponerlo, o en la aplicación de la fuerza, siempre y cuando la fuerza pública tiene una orden de arresto. Y eso es un punto muy importante de aclarar en esta conversación.
Y eso no está pasando en Estados Unidos, por una sencilla razón, porque la Corte Suprema de Estados Unidos en el verano pasado del 2025 le permitió a ICE hacer perfil racial con o sin causa. Y hemos visto personas, incluso documentados en videos, que simplemente por el hecho de tener un acento al hablar inglés es razón suficiente para que ICE los detenga para luego ser liberados. O sea que ahí no hay excusa. Como tampoco es excusable que, si bien cualquiera puede decir que las acciones de Alex Pretty al agredir el carro y de romperle las luces es un motivo suficiente para que esta persona, ya hubo un altercado con Alex Pretty que lo llevó precisamente a esa muerte. La muerte de Alex Pretty, si ustedes vuelven a ese video en donde él cae acribillado, no fue porque ICE iba detrás de una persona indocumentada, era porque estaba protegiendo a una señora que estaba ejerciendo su derecho a la protesta. Y ICE lo sometió al suelo, le quitó el arma y luego lo disparó. O le dispararon y luego le quitaron el arma, porque lo que tenía en la mano era un teléfono. Me parece que hay que hacer esa salvedad en esta conversación para no tergiversar los hechos. ICE no tiene ningún tipo de orden judicial y confunde órdenes administrativas con judiciales. Sí. Y eso es importante aclararlo aquí en esta conversación. Porque ICE está actuando con impunidad. Y la presión no solamente debe venir de los demócratas. Ahora sí, yendo a tu pregunta. La presión incluso está llegando de los ciudadanos. Porque como aquí hemos estado atrapados en una tormenta invernal, y me lleva más o menos a lo que ocurrió en el 2020 con la muerte de George Floyd, donde todos estábamos confinados por el coronavirus, las personas al ver esas imágenes una y otra vez le exigieron cuentas al gobierno, al grado que incluso la administración tuvo que desescalar su retórica y tuvieron que cambiar al que fue comandante de esas operaciones, Greg Bovino, y fue relegado, incluso hasta despedido, se dice, por lo que ocurrió en Minneapolis. O sea que hay que decir las cosas como son. El gobierno está mintiendo. El gobierno de Donald Trump miente. Miente a capa y espada. Miente Donald Trump, miente Stephen Miller, miente Caroline Leavitt, miente J.D. Vance. Todos mienten, porque mientras las imágenes muestran una cosa, ellos dicen otra. Y el público, mediante sus teléfonos, está ejerciendo presión. Con lo cual, si bien es importante hacer cambios a nivel legislativo, es el público quien debe mantener o exigirle cuentas al gobierno, y eso es lo que está ocurriendo. Y Donald Trump lo sabe. Tengo una apreciación final porque tengo que pasar a otro tema. Robert, muy agradecidos con su tiempo, muchas gracias, pero simplemente lo de hoy, para los dos, lo de hoy es llamada como huelga nacional o sí, como una protesta nacional, es en todos los estados, María Teresa. Sí, llamaron a huelga desde ayer, en parte para que fueran las universidades, los restaurantes, hoteles, mostrar un poco el impacto que esto tendría sobre el trabajo día a día, el acabar con los migrantes en Estados Unidos. Hoy son manifestaciones ya que han llamado dentro de esta huelga a todo Estados Unidos, los 50 estados, a protestar. Robert, agregar algo ahí porque tengo que hablar de otro tema con María Teresa. Sí, es así. De hecho, incluso compañías como Target, que es una compañía mayorista aquí en Estados Unidos, está protegiendo o ha intentado proteger a algunos empleados hispanos por las acciones de ICE, por lo mismo que acabo de mencionar anteriormente, por un perfil racial que incluso fue instituido por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, sí, hay compañías en Minnesota, muchas de ellas basadas en ese estado, que le están pidiendo a las compañías proteger a esos empleados. Y sí, yo creo que la huelga es para demostrar que los inmigrantes no son criminales o no quieren ser vistos como unos criminales, y que son una fuerza importante aquí en Estados Unidos, porque y concluyo con este punto, porque muchos de los arrestos de ICE, 70% de los arrestos que ha cometido ICE son contra personas que ni siquiera tienen un récord criminal. O sea que también eso habla mucho, y lo que ha llevado también a que los demócratas exijan una rendición de cuentas mayor a esa agencia. De la falta de un debido proceso. Robert Valencia, gracias por estos minutos. Ha sido un gusto. El gusto ha sido mío. Muchísimas gracias por la invitación.